En estas jornadas de Infarma 2012 se están hablando, hasta ahora hemos hablado de muchísimas cosas, pero la peculiaridad que tiene esta mesa en la que vamos a comenzar de la que vamos a comenzar a hablar es que tocamos el futuro de la, si no el futuro de la farmacia, sí el futuro de la sociedad. Nos estamos encontrando con una sociedad cada vez más envejecida, cada vez que requiere una mayor calidad de vida, que requiere cada vez más ayudas, más apoyos, que tenemos que tener un control, y entonces vamos a abarcar desde el punto de vista farmacéutico los diferentes campos que nos vamos a encontrar en este envejecimiento poblacional, como es la dermofarmacia, como es la parte de la ortopedia, como es la parte de heridas y todos los procesos que tiene uno por ese envejecimiento, y muchas veces hay movilidad que tiene que tener, así como todo lo referente a la dependencia y todo lo que supone esa asistencia a esos pacientes mayores polimedicados, que tenemos que controlarlos muchos y que lo estamos viviendo y viendo cada día más en nuestras oficinas de farmacia. Así que yo creo que va a ser una mesa en la que vamos a escuchar cosas muy interesantes que nos van a hacer reflexionar un poco por el futuro que tenemos de nuestra profesión, y lo que vamos a hacer es cada uno de los ponentes va a tener aproximadamente un cuarto de hora para desarrollar el tema que nos van a trasladar hoy, y al finalizar queremos que haya un turno de preguntas para que los que estamos aquí podamos aclarar alguna duda si tenemos respecto a lo que aquí se va a hablar. Y ya por empezar y no perder más tiempo, vamos a empezar a hablar de lo que sería esa visión de la mesa desde el punto de vista dermatológico, y le vamos a ceder la palabra a Cristina Tiemblo. Yo creo que es suficientemente conocida dentro del ámbito farmacéutico, es farmacéutica de oficina de farmacia, como le gusta a ella decir, que es su trabajo principal, aunque luego, como todos nosotros, tiene otros hobbies, y el hobby ha sido pues ser vocal de dermofarmacia del Colegio Vizcaya 8 años, tiene el hobby de ser vocal nacional de dermofarmacia, aunque luego ese hobby le complique la vida en algunos momentos, pero bueno, como digo yo, sarna con gusto no mata y además disfruta, o sea que yo sin más ya le cedo la palabra a Cristina. Nosotros nos vamos a bajar abajo para que podáis ver bien toda la exposición, e iré presentando al resto de los ponentes según vayamos llegando al momento. Gracias por todos y que disfrutéis de este acto. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la organización, a Infarma, que me haya invitado a esta mesa, porque creo que, como bien ha dicho Carlos, es una mesa muy interesante y es algo con lo que nos encontramos nosotros todos los días en la oficina de farmacia. Realmente, cada vez la esperanza de vida, gracias a Dios, es mayor, y nos vamos a encontrar con situaciones que, bueno, pues en las que los farmacéuticos creo que tenemos mucho que decir y mucho que aportar a la sociedad. En este caso yo voy a hablar del envejecimiento y el papel del farmacéutico. Esperar, aquí está. La mayoría de las teorías sobre el envejecimiento comparten la idea de que es una secuencia involutiva y que va a variar de unos individuos a otros, de unas razas a otras, entre personas de distintas zonas geográficas, e incluso dentro de una misma persona se pueden encontrar variaciones entre unas zonas corporales y otras en su envejecimiento. Existen tres teorías fundamentalmente sobre el envejecimiento, que va a ser una teoría genética que defiende que es un proceso individual y que está controlado genéticamente, una teoría ambiental que defiende la exposición, el envejecimiento por causas como puede ser la exposición a la luz solar, agentes climáticos o medioambientales, a la producción de radicales libres, o otra teoría que es la teoría inmunitaria, que defiende que el envejecimiento se produce por una secuencia inmunitaria que va a favorecer la aparición de tumores, infecciones y demás. Independientemente de estas tres teorías, que puede haber diferentes tendencias, quienes apoyen más unas u otras, realmente lo que sabemos es que la piel va a envejecer. La piel es un órgano muy extenso al que tenemos que dar mucho mimo y mucho cuidado, y que tiene unas funciones que todos conocéis, que simplemente las vamos a citar un momento para ver de qué manera luego se va a producir este envejecimiento. Tiene una función protectora frente a penetración microbiana, tiene una función de intercambio con medio externo, tiene una función termorreguladora para mantenimiento de temperatura corporal constante, una función sensorial como órgano táctil para frío, calor, dolor, una función metabólica, pues, síntesis de vitamina D frente a radiación ultravioleta. Pero bueno, realmente lo que vamos a ir viendo es de qué manera las diferentes capas de la piel que todos conocéis, epidermis, dermis e hipodermis, en sus células que las componen y en toda su estructura, van a ir variando en el proceso del envejecimiento. La epidermis, como sabéis,
es la capa más externa de la piel, tiene un espesor de 0,04 a 1,5 milímetros y bueno, tiene una población celular, no me voy a meter en esto porque os lo sabéis de sobra, pero simplemente por centrar un poco, una población celular formada por corneocitos, queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. ¿Qué va a ir pasando en esta epidermis durante los años, durante el envejecimiento, vamos, en el proceso de la vida? Pues, entre otras cosas, que el número de corneocitos se mantiene inalterado, pero ¿qué es lo que les va a pasar? Pues se incrementa su variabilidad morfológica. Va a haber cambios en el factor hidratante natural que todos tenemos, lípidos, ceramidas, mayor deshidratación, pérdida de funciones del estrato córneo. El volumen celular de los queratinocitos se va a ver disminuido. Con ello, ¿qué pasa? Que disminuye la resistencia mecánica y facilita, por ejemplo, la aparición de ampollas. ¿Qué más cosas pasan? Las células de Langerhans van a disminuir en un 50% en la edad madura, siendo posible causa en aparición de cánceres en piel por pérdida de inmunidad celular. Los melanocitos, que son las células pigmentadas, disminuyen con la edad pues a razón de un 10 a un 20% menos por cada década de vida. La piel senil lo que le va a ocurrir es que difícilmente se va a poner morena, eso lo vamos observando con el paso del tiempo, cada vez se pigmenta peor e incluso nos podemos encontrar con hipomelanosis focales, pues estas manchitas en forma de gotas que suelen aparecer en las extremidades. En la dermis, la capa intermedia, que es el tejido de sostén y es el responsable de la consistencia y del tono de la piel, los vasos sanguíneos y los linfáticos que nutren a la epidermis, que como bien sabéis no está irrigada, y es el sustrato en el que se van a implantar los órganos anejos. ¿Qué cambios vamos a tener en la dermis? Pues bueno, esos fibroblastos van a aumentar su tamaño y se van a reducir muy fuertemente en el anciano. El colágeno va a disminuir en un 1% cada año, con la aparición de edemas. Se va a compactar la red de colágeno, que como consecuencia tiene una pérdida de la flexibilidad y la capacidad de estiramiento. La elastina, que es constante hasta la década de los 40, 50 aproximadamente, va a disminuir de una forma drástica a partir de la sexta década. Con lo cual, la influencia de la fotoexposición en el aspecto de la piel va a ser muy importante. Los vasos sanguíneos, que también es, como hemos dicho, es la parte que va a irrigar a la epidermis, su pared vascular se va a adelgazar, creando pues palidez, facilidad para la extravasación, lo que llamaríamos la púrpura, así como disminución de las funciones termorreguladoras. También vamos a encontrar que las glándulas sudoríparas se van a reducir en un 15%, exceptuando el cuero cabelludo. Las glándulas sebáceas van a disminuir su producción de sebo como consecuencia de la decreciente secreción de los andrógenos. Se reduce la cantidad de lípidos en el manto graso de la piel, se va a producir la sequedad, la serosis cutánea. En definitiva, la suma de todos estos cambios van a producir una reducción media del espesor dérmico, aproximadamente entre un 15 y un 35%. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la piel se vuelve más laxa, se va a arrugar, va a haber atrofia. Esa tendencia a magullarse, esas pieles muy finitas que ante cualquier roce, ante cualquier agresión se magullan mucho más fácilmente y luego cuesta mucho más cicatrizar, se tensa la piel, pero bueno, en cuanto a esto no voy a decir nada porque luego tendremos una gran presentación al respecto. La hipodermis, que es la parte más profunda, cuyos constituyentes son pues, los adipocitos, tiene un tracto fibroso, hay vasos, y que su función es la de reservorio energético, aislamiento y protección, va a sufrir también una serie de cambios. Va a disminuir el número y el volumen de los adipocitos. La grasa del tejido subcutáneo de la persona anciana se va a atrofiar tanto en cara como en manos, como en mejillas, en las plantas de los pies, y se va a hipertrofiar en abdomen, en los varones, y en los muslos en las mujeres. Al final, con todo esto que hemos ido analizando de los diferentes cambios en las diferentes estructuras de la piel, ¿qué cambios son los que se producen? Como conclusión, se van a producir un adelgazamiento de esa superficie cutánea, aproximadamente en un 15% a partir de los 60 años, va a disminuir la elasticidad y la flexibilidad, disminuye la producción del sebo y aumenta como consecuencia la permeabilidad, se pierden de un 10 a un 20% de los melanocitos por década,
menor número de glándulas sudoríparas, se deteriora la respuesta inmune de la célula, se altera la percepción sensorial, disminuye el tejido adiposo, disminuye el espesor y la velocidad del crecimiento en las uñas, se alteran los vasos sanguíneos, que disminuye su número, y se altera también el cabello. Y las consecuencias de todos estos cambios nos van a traer una mayor fragilidad y menos eficacia de la piel como barrera frente a posibles infecciones. Se profundizan los surcos, la piel es mucho más seca, la termorregulación varía, son mucho más sensibles las personas mayores ante los cambios de temperatura, se adaptan mucho peor a las situaciones de frío o calor, situaciones extremas. Las infecciones crónicas también van a ser mucho más frecuentes por esa disminución de la barrera, y va a aumentar el umbral del dolor. Además, se tiene menos resistencia a pequeños traumas, aumenta la fragilidad de las uñas, que se vuelven más amarillentas, con estrías, se facilita la rotura de los vasos ante un pequeño traumatismo, cualquier golpecito, como bien sabéis, puede aparecer un pequeño hematoma. La sensación de las extremidades de las personas mayores, incluso de su piel en general, es una sensación de frialdad. Se altera la respuesta inmunitaria y la cicatrización se hace más lenta y bueno, pues varía en función de las personas. El crecimiento del cabello, por ejemplo, del vello, perdón, en las cejas, en los orificios nasales, en los oídos y en la parte anterior del tórax también va a variar. Crecimiento de vello en las mujeres, en la zona de bigote y de barbilla. Despigmentación con el encanecimiento, pues aumenta el grosor del pelo, pero lo que va a pasar es que disminuye el número de folículos pilosos por centímetro cuadrado del cuero cabelludo. Realmente todos estos cambios nos van a dar a nuestro nivel, porque al final lo que vamos a ser es unos profesionales sanitarios al pie de calle con capacidad de poder ayudar frente a todas estas situaciones que se generan. Nos van a dar la posibilidad de participar mucho más en el cuidado de estas personas, cómo aconsejarles, y bueno, ahora veremos de qué manera podemos nosotros aportar también en cuanto a productos de autocuidado. En los órganos anejos cutáneos, como por ejemplo el cabello, va a aparecer la despigmentación con las canas, la calvicie, que siempre va a ir acompañado de un aumento de la fragilidad y de la densidad del pelo. La canicie, bueno, es este proceso de despigmentación que empieza normalmente en las sienes y suele acabar extendiéndose por toda la superficie capilar. Y los pelos grises, los melanocitos, lo que van a presentarse van a ser grises porque aparece una alteración degenerativa en la matriz papilar. Y además hay menos pigmento. Y los pelos blancos, lo que hay es una ausencia total de melanocitos y de melanina. La alopecia, que también es una parte importante dentro del proceso de envejecimiento, se produce porque se va a cortar la fase anágena del crecimiento, y además tiene una gran influencia el equilibrio andrógeno-estrógeno sobre los cambios que se van a producir en la calvicie. En cuanto a las uñas, bueno, esta sería una foto de la anatomía de una uña, pero va a aparecer esas uñas estriadas, amarillentas, mucho más frágiles, que muchas veces en ocasiones se puede confundir con una infección por hongos, que probablemente os habréis encontrado con esa situación, que os dicen que tienen hongos y realmente a lo mejor no es, simplemente es que esa uña está envejeciendo, se va haciendo más dura, va proliferando la piel por debajo de la uña, el grosor y el tamaño de la lúnula va a disminuir, se produce pues esas uñas como traslúcidas. Lo que decía, son frecuentes los surcos estos lineales con fisuras, roturas, que además, aunque se las arreglen permanentemente, eso no va a mejorar porque ya esa uña ya va a nacer desde el principio fisurada y es muy difícil recuperarlo. Crecen más lentamente y en algunos casos, que también es una consulta que yo creo que es relativamente habitual, es ese engrosamiento que os decía que se produce en la uña, que es muy llamativo, que se llama hiperkeratosis ungueal, y sobre todo se genera en las uñas de los pies. Yo creo que es muy importante hacer mucho hincapié en que la higiene
de los pies y el cuidado de esas uñas sean muy cuidadosos con ello, y muchas veces hacer incluso hincapié en que no se lo arreglen ellos solos, porque pueden hacer más destrozo de la ayuda que se van a hacer. Entonces es conveniente recomendar pues la visita a una persona que se lo haga, a un podólogo, que se lo haga en condiciones y que les mantenga esa uña limpia. Pero bueno, al final nosotros tenemos un papel muy importante dentro de todo este proceso de envejecimiento de la piel, y creo que es ahí donde más nos tenemos que centrar, porque muchas veces estas personas se supone que son personas mayores, pero sanas, no tienen por qué ser personas enfermas, van a venir a la farmacia a consultarnos todos estos problemas. Entonces creo que es muy importante nuestro consejo para que vean en nosotros eso, un profesional que les vamos a aconsejar, además del profesional que les dispensamos los medicamentos, que vean en nosotros algo más. Entonces, en este proceso de envejecimiento, en lo que se refiere a higiene, deberíamos aconsejar que los baños fueran, por ejemplo, de corta duración y con agua tibia, a poder ser, porque el agua muy caliente les va a resecar mucho más la piel. Si la piel es una piel que se irrite con mucha facilidad, aconsejar que se evite la esponja para evitar esa irritación más severa, utilizar productos suaves cuyos componentes no sean agresivos con la piel, Sindex, aceites de baño, que les van a poder producir una sensación de confort en la piel, por supuesto de limpieza, pero no agresividad. Si hay picor, por ejemplo, sería interesante comentarles que existe un agua termal, que se puedan rociar con agua termal y que les produzca una sensación de calmar ese picor y esa molestia. Si utilizan unos desodorantes, por supuesto que sean sin alcohol para evitar irritación. No utilizar los perfumes directamente sobre la piel, porque la piel va a ser mucho más sensible. Y si es posible, hacer una exfoliación suave de esa piel, porque como hemos dicho, las células superficiales proliferan mucho más fácil, se descaman, eso a su vez puede generar picor. Entonces, bueno, es importante que hagan una pequeña exfoliación de la piel para evitar la proliferación de esas células. En cuanto a irritación y cuidados de esa piel seca, yo creo que deberíamos aconsejar activos que sean higroscópicos, como puede ser la glicerina, el sorbitol, que son capaces de captar el agua del ambiente, la humedad ambiental, y mantener la piel hidratada. Activos que estén presentes en nuestro propio estrato córneo, como puede ser la urea. Sustancias oclusivas, como son ceras, mantecas vegetales, siliconas, que lo que van a hacer es mantener esa hidratación, siempre y cuando, por supuesto, la oclusividad no genere otro tipo de problemas, pero sustancias que vayan a ayudar a que esa piel no se reseque a lo largo del día. Hidratantes activos, como puede ser el ácido hialurónico, que como sabéis es una molécula muy grande, muy hidratada, y va a favorecer mucho el mantenimiento de la hidratación en la piel. Activos nutritivos ricos, por ejemplo, en ácidos grasos, activos calmantes y antirrojeces. Es muy habitual el picor, como decíamos. Entonces, esa aportación de... 4 minutos me quedan. Vale. Esa aportación de activos calmantes van a producir mucho confort en la piel, y bueno, es una forma más de que estén más satisfechos con su propia higiene, que no eviten la utilización de productos pues porque no les sienten bien o los jabones les hagan daño, y bueno, evitar este tipo de procesos. En cuanto al cabello, sería conveniente indicar que utilicen un champú suave para cabellos secos, que tenga, pues, por ejemplo, ceramidas, aceites vegetales, que lo que van a hacer es de alguna manera nutrir un poquito este cabello que está reseco. Aplicarlo con un masaje suave que estimule un poquito el folículo piloso. Ya sabemos que cuando hay una alopecia pues, y una calvicie no va a aparecer el pelo, pero bueno, pero por lo menos la estimulación del folículo piloso hace que ese cabello esté un poquito más irrigado y esté un poco, por lo menos, más sano, con un aspecto más sano. Y como decía anteriormente, para el cuerpo, lo mismo para el cabello, utilizar agua tibia para evitar la irritación del cuero cabelludo. Papel fundamental, la fotoprotección. Es súper importante que hagamos mucho hincapié en que esa piel, por supuesto la de todo el mundo, pero fundamentalmente en la población mayor, la piel hay que protegerla todos los días del año. Da lo mismo que haya nubes, que no haya, que haya sol, que vivan en Madrid o que vivan en el norte, da igual. Lo importante es que esa piel esté bien protegida. ¿Por qué? Porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, estas personas son personas polimedicadas con tratamientos que en contacto con la luz solar van a producir reacciones de fotosensibilidad. Entonces, ellos mismos pueden asociar
que sale el sol y se les irrita, es que el sol me sienta mal, no, es que es consecuencia de su medicación. Entonces es muy importante hacer mucho hincapié en esto, que utilicen un fotoprotector todos los días del año. Además, estas pieles son mucho más vulnerables a la radiación solar. Las personas, los hombres con calvicie, es fundamental que se protejan, porque bueno, de hecho es muy habitual ver manchas y bueno, lesiones importantes en las personas calvas. En cuanto a las uñas, pues bueno, las uñas quizá el cuidado es un poco más difícil, pero es importante utilizar emulsiones hidratantes, ya sea oleoacuosas como con fases externas de silicona, que lo que van a producir es una humectación en esa uña, pues con agentes como glicerina o propilenglicol, emolientes, lanolina, ceras, vaselinas, agentes nutritivos como la vitamina E, el colesterol, agentes hidratantes como la urea, el factor hidratante natural, lactato amónico, cicatrizantes como alantoína, pantenol. Y una recomendación, por ejemplo, es estas personas que probablemente a lo mejor no se hacen un cuidado exclusivo de la uña, pues porque no tengo tiempo, pero a lo mejor sí que lo necesitan. Simplemente la utilización de una crema de manos, que es más habitual que la utilicen, no un cuidado especial de uñas, pero sí una crema de manos, insistir en que esa crema luego acaben de ponérsela dándose un pequeño masaje sobre la uña, que ya simplemente ese aporte les va a venir bien y les va a favorecer un poco el cuidado de esas uñas secas. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso su invitación a participar en esta mesa. Y bueno, pues se preguntarán ustedes qué pinta un cirujano plástico en un congreso de farmacéuticos. Las farmacéuticas están todas estupendas y no necesitan ningún arreglo, y los farmacéuticos no tienen arreglo. Entonces, pues bueno, como luego les diré, yo he venido aquí sobre todo a pedirles ayuda y a pedirles colaboración. Y ahora verán por qué. Bueno, como ha dicho Carlos, yo soy el presidente de la Sociedad Española de Heridas, una sociedad muy joven. Llevamos trabajando 3 años escasos, con una idea de que el mundo de las heridas, entre las cuales ocupa un lugar muy importante, algo de lo que vamos a hablar o voy a hablar hoy, que son las úlceras por presión, se deben abordar desde un punto de vista absolutamente multidisciplinario. Es decir, las úlceras crónicas, las úlceras por presión, mal llamadas úlceras por decúbito, las úlceras tórpidas, estas vasculares que vemos nosotros en la consulta y vosotros en la oficina de farmacia, pues a veces son muy complejas y su manejo adecuado hoy en día está aceptado que tiene que ser por parte de lo que se llama un equipo multidisciplinario. Equipo multidisciplinario del que forma parte la enfermería, médicos de distintas especialidades, desde cirujanos plásticos, dermatólogos, cirujanos generales, traumatólogos en algunos casos, podólogos también, fisioterapeutas y, como no, farmacéuticos. De hecho, en nuestra sociedad hay un grupo de farmacéuticos que participan de forma muy activa, algunos están aquí, en las actividades de la sociedad, porque creemos que el mundo de la farmacia tiene un papel preponderante en el manejo de estas heridas complejas, como son algunas de las que voy a hablar hoy. Y ahora les diré por qué vengo aquí a pedir ayuda. Ya lo he esbozado, porque creo que el farmacéutico se debe implicar en el manejo de las heridas. Muchas veces el primer contacto de un paciente con el ámbito sanitario, un paciente con una herida, como puede ser una úlcera por presión, es con el farmacéutico. Yo creo que muchos de ustedes lo han visto en su oficina de farmacia, que viene la hija del abuelito que está encamado y que está empezando a descararse. Y a veces el primer contacto, con el medio, con el sistema sanitario, es a través de la oficina de farmacia. Entonces, si estamos todos en el mismo equipo, si todos hablamos en el mismo lenguaje, será en beneficio de nuestros pacientes. Bueno, sin enrollarme más, que yo tengo tendencia a enrollarme, no sé si seré capaz de ser tan disciplinado como Cristina y ajustarme al tiempo, aunque lo intentaré. ¿Qué es la úlcera por presión, antes llamada úlcera por decúbito? Bueno, pues es lo que pone ahí, la lesión en los tejidos que
está causada por la presión mantenida entre dos planos duros. Y lo más frecuente que sea un plano duro, el hueso, y el otro plano, pues el apoyo, la silla, la cama o otro plano duro. Otras veces el plano duro es una sonda que se apoya en la piel y produce una úlcera por presión. Bueno, lo más habitual no es eso, lo más habitual es que los dos planos duros sean por una parte el hueso y por otra parte el plano de apoyo, la cama o la silla de ruedas o la silla donde está el paciente mucho tiempo. Y esos dos planos duros crean un efecto sándwich de compresión de lo que hay en medio. Y lo que hay en medio, pues depende de la zona corporal, pues lo habitual es que haya piel, eso siempre, la grasa, la hipodermis, el músculo y el hueso. Esos tejidos son los que se van a lesionar por la compresión entre estos dos planos duros. Las zonas, bueno, pues las zonas de riesgo, todos las conocemos, pues son allí donde haya unas excrescencias óseas que comprimen los tejidos entre el apoyo y la excrescencia ósea, bueno, pues típico el sacro, las regiones trocantereas, el occipucio, los talones, las tuberosidades isquiáticas, cuando se está en sedestación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el efecto de esta presión entre los dos planos duros de los que hablaba? Cuando la presión que se ejerce en los tejidos entre estos dos planos supera la presión hidrostática capilar, que se establece en un rango entre 16 y 32 milímetros de mercurio, se produce lógicamente un proceso de isquemia, porque se colapsan los vasos, llega menos sangre a ciertos tejidos y se produce un proceso de isquemia. Si esa isquemia se mantiene, pues todos sabemos qué es lo que ocurre, acabamos en una necrosis tisular por la compresión sobre los vasos sanguíneos. La fisiopatología es tan sencilla como esa, se mueren los tejidos. Aquí, en este esquema, quiero un poco destacar las diferencias entre unos tejidos sanos y unos tejidos que están sometidos a esa compresión. En una piel sana, bueno, pues el tejido subcutáneo, la grasa subcutánea, sirve de almohadillado, es un almohadillado muy bien vascularizado para soportar ese peso, ese hueso, ¿no? Los huesos soportan el peso del cuerpo, hay suficientes glándulas sebáceas que lubrican la piel y la mantienen hidratada, como comentaba antes Cristina, y la dermis sana, bueno, pues está, mira aquí me he colado y no lo he traducido. La dermis sana pues sigue el proceso de regeneración de sus fibroblastos, de sus fibras elásticas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando aumenta la presión entre los dos planos duros, entre el hueso y la superficie de presión? Se sabe que disminuye el número de células del tejido adiposo, de la grasa subcutánea, se va atrofiando por compresión, por isquemia, se produce una isquemia y una necrosis de adipocitos. Hay menos glándulas sebáceas porque la dermis también sufre el proceso de la isquemia y las glándulas sebáceas se van muriendo, se van atrofiando. Los fibroblastos producen menos fibras de colágeno, hay menos producción de fibras elásticas, la epidermis se deshidrata, es decir, un desastre. Todos los tejidos entre esos dos planos duros van a sufrir. Entonces, ahora aquí es donde viene la ayuda que yo les pido. Vamos a ver cómo desde la oficina de farmacia podemos contribuir por medio de consejos, yo creo que simples y sencillos. En el mundo de la herida yo me he dado cuenta que hay mucha parafernalia, hay un gran negocio de por medio, lo cual es bueno, es decir, que las casas comerciales inviertan mucho en productos para cuidado de heridas es bueno, pero se puede llegar al exceso, se puede llegar a considerar que el último apósito, y luego hablaremos algo de apósitos, que ha salido es el mejor y por supuesto es el más caro. No tiene por qué. Muchas veces podemos hacer un adecuado tratamiento sin recurrir a materiales excesivamente caros. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en las distintas fases de las úlceras por presión. Lo primero, prevenirlas. Y la prevención es en principio sencilla, aunque a veces se complica por las circunstancias propias del paciente. Lo primero que hay que hacer es mover. Claro, porque si el paciente está todo el día apoyado en el mismo punto, la presión se mantendrá
por los huesos en la misma zona tisular y se producirá la isquemia y necrosis de la que antes hablaba. Si movilizamos al paciente se va alternando las presiones, con lo cual distribuimos la compresión en distintos puntos de la superficie corporal. Fundamental la movilización y los cambios posturales. Eso no solo es importante en los hospitales, sino quizá más importante como prevención en los domicilios. Todos somos conscientes de que hay abuelitos que se encuentran aparcados en el domicilio, ya no estoy hablando de residencias ni de hospitales, en el domicilio durante muchas horas sentados en el sillón, viendo la tele o pensando en los pensamientos que tenga el anciano, que los tiene y muchos. Bueno, no da la lata, no molesta, pero probablemente estemos favoreciendo el desarrollo de una úlcera por presión. Por tanto, cambiarle, aunque cueste y aunque no quiera, porque muchas veces no colabora todo lo que quisiéramos, ¿no? Como medida de prevención, la más importante. Y luego, si tiene que estar encamado, pues intentar utilizar dispositivos de alivio de presión. De esos, todos tienen más experiencia que yo, y luego Carmen Mijimoye va a extenderse más en todos estos dispositivos que disponen en sus farmacias en el ámbito de la ortopedia, ¿no? Pero hay 100.000 dispositivos cada vez más sofisticados y que realmente son muy eficaces para aliviar la presión mantenida sobre una zona corporal. La hidratación. La piel, como hemos dicho, no solo porque es la piel del anciano, que como decía Cristina ya se deshidrata, sino que esa piel que está comprimida, como hemos visto antes, tiene menos células, menos glándulas sebáceas y se va a deshidratar más, se va a lubricar mucho menos. Luego tendremos que hacer una hidratación, una lubricación externa, con emolientes, con lanolinas. He puesto ahí no nos centremos en los nombres comerciales, por supuesto al tuntún. Y bueno, la Nivea es un poco, que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, pues tampoco pasa nada. Es decir, hidratar esa piel. Y nutrir al paciente. Evidentemente, si el paciente no está adecuadamente nutrido, pues sus tejidos van a sufrir más, la predisposición a tener úlceras por presión va a ser mucho más alta. A veces necesita suplementos nutricionales, de los cuales tienen una amplia gama en las oficinas de farmacia donde ustedes trabajan. Las úlceras de presión se clasifican en 4 grados. Se ha llegado a un consenso internacional para establecer estos 4 grados. Y vamos a ver en qué nos puede ayudar el farmacéutico a manejar de una forma adecuada los distintos grados. No se debe hacer lo mismo en una úlcera grado 1 que una úlcera grado 4. Bueno, intentaré, aunque van a salir nombres y tal, que simplificar al máximo las cosas. El grado 1. El grado 1 es cuando está empezando, ¿no? La piel está íntegra, no hay una solución de continuidad en la cobertura cutánea. Hay unos signos, que es fundamentalmente el enrojecimiento y a veces acompañado de calor, que es una reacción inflamatoria, y a veces acompaña de dolor. Dolor, calor, rubor, tumor no está inflamado, pero a veces puede estarlo, puede haber incluso alguna vesícula incipiente. Como ponen ese esquema, ese enrojecimiento cutáneo superficial está traduciendo lo que ocurre en los tejidos profundos. Si eso ocurre en la piel, ya está enrojecida, hay una hiperemia reactiva a la presión. Lo mismo está ocurriendo en la dermis, en la grasa, y está empezando a ocurrir probablemente en el músculo subyacente. Es decir, esto es un poco un iceberg. Si empieza a haber ya enrojecimiento, los tejidos profundos están empezando a sufrir también. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, pues evitar que eso progrese. Bueno, pues las medidas de prevención que he mencionado hace un momento, evitar el apoyo en esas zonas, habrá que cambiarle más para que no se apoye ahí. Si el paciente tiene unas zonas de enrojecidas en la región sacra, pues evitar que haga un decúbito supino. Le pondremos en decúbitos laterales, incluso decúbito prono y sentado, para evitar que esa zona que está empezando a isquemiarse progrese a las fases que ahora vamos a ver. Hidratar de una forma más acentuada, más intensiva, y aquí también juega un papel importante y hay evidencia científica ya
de la acción beneficiosa de los ácidos grasos hiperoxigenados para favorecer la vascularización, la neoformación vascular en estas zonas. Entonces, el papel de estas soluciones emolientes y aceites con ácidos grasos hiperoxigenados funciona. Hay a veces cosas que se utilizan sin haber evidencia científica, y más en el mundo de las heridas, porque es muy difícil establecer estándares, ¿no? Pero los ácidos grasos hiperoxigenados sí que funcionan en estas fases iniciales. Vamos un paso más, el grado 2. Esto es como las quemaduras. El grado 1 es la quemadura epidérmica, la exposición al sol, el eritema solar que todos hemos tenido. El grado 2 ya es el equivalente a la quemadura de grado 2, las ampollas. Todos nos hemos escaldado con agua o friendo huevos y nos sale una ampolla. Bien, esa es una quemadura grado 2. Bueno, pues es el equivalente en las úlceras por presión. Entonces, ya sí que hay una pérdida de la integridad en la superficie cutánea, en el estrato epidérmico, y aparece una lesión ya que abarca parcialmente la dermis. Esto es la dermis, de donde salen los folículos pilosos y los complejos pilosebáceos y las glándulas sebáceas. Ya se afecta parcialmente la dermis. ¿Y eso cómo se traduce clínicamente? Pues un aspecto de abrasión, como arañazos, como pérdida de piel, incluso puede haber antes flictenas, ampollas, que al quitarlas se ve esa superficie cruenta, se acompaña normalmente de dolor y escozor. Estos son los dos aspectos, ¿sí? Un aspecto de abrasión, como si lo hubieran rozado, o las vesiculitas. Y esto de alrededor sería un grado 1, pero aquí ya tenemos un grado 2, ya se ha afectado la epidermis parcialmente. ¿Hay que debemos hacer? Lo mismo que antes, se van sumando las medidas, las que teníamos antes, de prevención, evitar el apoyo, y hay que añadir algo más, un lavado antiséptico para evitar una sobreinfección de esta zona cruenta. Ya hemos perdido la superficie, el estrato córneo, entonces tenemos, como dice la gente, aquello está en carne viva. ¿Qué riesgo tenemos? Que se nos infecte. Bueno, pues hacer un lavado antiséptico, hay muchos productos, últimamente se ha puesto muy de moda y es muy eficaz la polihexanida, los preparados con polihexanida, y conviene tapar aquello. Desde hace ya muchos años se habla de las curas en ambiente húmedo para favorecer el proceso natural de cicatrización y reepitelización de una herida de este tipo. Para ello se utilizan múltiples apósitos, que en esta fase quizá los más adecuados serían los hidrocoloides, que gestionan adecuadamente el exudado que se produce y mantienen un ambiente húmedo para favorecer la epitelización de esta úlcera, de esta úlcera en grado 2. Esta úlcera en grado 2 cierra espontáneamente. ¿Y por qué cierra espontáneamente? Porque tenemos dermis suficiente debajo, y a partir de estos restos de folículos pilosebáceos y de glándulas sebáceas que son epiteliales, estas células epiteliales de los anejos van a crecer y van a reepitelizar la superficie cruenta. ¿Por qué? Porque solo se ha afectado parcialmente la dermis. Hay restos epiteliales, ¿vale? Hay restos epiteliales a partir de donde va a epitelizar. Un paso más, el grado 3. Ya nos hemos volado toda la dermis, ya no hay dermis. Eso no va a epitelizar espontáneamente a partir de los bordes, porque no hay restos anejos, perdón, a partir del fondo, ¿vale? Se expone ya el tejido subcutáneo, la grasa, e incluso puede haber trayectos fistulosos. ¿Qué debemos hacer aquí? Lo mismo que antes, gestionar el exudado, que aquí es más abundante. Aquí los alginatos, los apósitos con alginatos, tienen un papel importante. Se puede hacer un desbridamiento del tejido necrótico, que yo recomiendo no recomendárselo al paciente que lo haga en casa o el familiar, sino eso lo tiene que hacer un profesional. Y se ha puesto de moda y está empezando a haber evidencia científica de la eficacia de los apósitos que inhiben proteasas. Hay evidencia científica de que favorecen la cicatrización, porque al inhibir esas metaloproteasas
favorece la producción de tejido de fibras colágenas. La terapia de presión negativa ha supuesto un avance tremendo en este tipo de úlceras, y el grado 4 ya es lo último. Ya se ha destruido todo y llegamos al hueso expuesto. Incluso hay trayectos fistulosos que van a distancia. Ahí tenemos que hablar ya de cirugía. Hay que limpiar eso con maniobras quirúrgicas y tapar el agujero. Ya estamos hablando de palabras mayores. En esa fase yo desde luego recomendaría, incluso en la fase 3, no os compliquéis la vida y que vayan a un profesional o a un equipo, mejor dicho, a un equipo multidisciplinario de cuidado de heridas para que manejen estos casos, ¿no? Que acabarán muchas veces en las manos del cirujano plástico para hacer cirugía reconstructiva. En resumen, y ya acabo, las úlceras por presión, desde el punto de vista del farmacéutico, yo creo que tenéis una labor fundamental y por eso aquí vengo otra vez, os lo digo, a pediros ayuda en gestionar los consejos de cuidados domiciliarios, sobre todo encaminados a la prevención y a la progresión de esas úlceras que está empezando en un grado 1 y si se deja, acaba en un grado 4 con las consecuencias que todos podemos imaginar. Recomendar que estas úlceras se manejen desde un punto de vista multidisciplinario, con un papel fundamental de la enfermería, el médico de familia y las unidades de heridas que ya están empezando a montarse en distintos centros hospitalarios. Y el farmacéutico yo creo que tiene una labor fundamental porque estáis a pie de obra con el paciente o con los familiares como asesor para tomar decisiones que pueden suponer el cambio radical en la evolución de una úlcera que está empezando, simplemente aconsejando cambios posturales, medidas de evitar apoyo para evitar que acabemos en situaciones tan dramáticas como esta. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Xavier. La verdad es que uno se hubiera quedado aquí más rato escuchando todas estas cosas porque yo creo que habitualmente los farmacéuticos no tenemos tantas oportunidades de poder oír estos temas que son interesantísimos para todos nosotros. Pasamos al tercer ponente. Volvemos al mundo de la farmacia, a Mari Carmen Mijimoye. Yo creo que muchos de los que estáis aquí la conocéis, muchos tenemos la oportunidad de conocerla hace muchos años. Una persona que la ortopedia yo creo que se la insuflaron ya en el biberón cuando era pequeña junto con la papilla y con la leche, pues porque era de familia, o sea, ya es un gen que les adorna, entre comillas, y que la viven con tanta pasión como mínimo como Cristina vive la dermofarmacia. Mari Carmen es farmacéutica, con oficina de farmacia, ha sido vocal, y es vocal, mejor dicho, del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, vocal de ortopedia, y ahora le ha tocado, desde hace 2 añitos, parece que lleva, o sea, ha sido 3 ya me dice, ha sido es la vocal nacional de ortopedia, y va a tocar un tema que yo creo que en las farmacias cada vez vamos tocándolo más, que es las ayudas a la dependencia, donde ha empezado el doctor Xavier a comentar alguna cosa que nos van pidiendo, pero que cada vez hay otra serie de productos que no sé si Mari Carmen nos los tocará, pero que realmente hacen que la calidad de vida de nuestros mayores sea cada vez mucho mejor, que es realmente nuestro ser de profesionales sanitarios, como el doctor Xavier ha dicho, como equipo multidisciplinar que tenemos que buscar esa garantía de que el paciente que tenga calidad de vida. Mari Carmen, tu turno. Bueno, yo lo primero quería dar las gracias a la organización por contar conmigo para poder hablar en este foro. Creo que todos estos foros son muy importantes para que poco a poco la gente, los profesionales sanitarios tengan más información sobre este tipo de productos y puedan informar a la población sobre lo que pueden utilizar. Tenemos que tener en cuenta que los avances de la tecnología van a tener un efecto directo en el bienestar y en la calidad de vida de las personas. Estos avances, cuando hablamos de dependencia, son especialmente útiles ya que están destinados a personas que vienen en un momento determinado de su vida o bien permanentemente van a tener limitada su capacidad para realizar alguna actividad de la vida diaria. Es por esto que he querido centrar mi charla en hablarles de los productos de apoyo. Lo primero tendríamos que saber qué son los productos de apoyo. Son aquellos instrumentos, equipos o sistemas técnicos utilizados por una persona con discapacidad
fabricados especialmente o disponibles en el mercado para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar una diferencia, discapacidad o minusvalía. ¿Cuál es el objetivo que se busca con esto? Bueno, pues capacitar a las personas para participar en la actividad diaria, tratando de mejorar su independencia y mediante la habituación de personas o bien modificando su entorno. Es por esto, yo les voy aunque hay infinidad de productos de apoyo, pero he querido reducirles o hablarles en este caso de los productos de apoyo que se pueden utilizar en el día a día de un paciente. Tenemos que tener en cuenta que en la actualidad las ayudas técnicas o los productos de apoyo están al alcance de quien los necesita. Sin embargo, se estima que únicamente el 58% de la población los utiliza, o bien porque desconoce que existen estas ayudas técnicas, o bien porque no saben dónde localizar estos productos. Y creo que es un reto fundamental para nosotros los farmacéuticos el poder facilitar esta información a los pacientes de manera que podamos acercar estas tecnologías de apoyo a las personas y de tal manera que las podamos utilizar. Vamos entonces, por tanto, a hablar de 5 puntos que yo creo que son los que en el día a día va a poder utilizar el paciente, que son las ayudas para comer y beber, las ayudas para el cuidado personal, las ayudas para vestirse y desvestirse, ayudas en general para la adecuación de la vivienda y ayudas para la movilidad dentro del hogar. Y estas ayudas se van a utilizar principalmente para pacientes que tienen una cierta dependencia, que principalmente son pacientes que bien tienen problemas neurológicos, problemas degenerativos o bien un problema traumatológico, problemas reumáticos, congénitos, infecciones o bien problemas tumorales. Bueno, por tanto, vamos a empezar a mirar el primer punto, que serían las ayudas para comer y para beber. Tenemos que tener en cuenta que cortar un trozo de carne o bien llevarse a la boca una comida de un caldo o bien en ocasiones beber agua puede resultar algo complicadísimo para determinados pacientes que al no poseer los materiales necesarios para la ingesta de los alimentos no son capaces de hacerlo. Y este tipo de productos en general son productos muy utilizados para pacientes que, por ejemplo, puedan tener problemas de artrosis y fundamentalmente pacientes que tienen problemas en utilizar las extremidades superiores, porque al final, tanto para comer como para beber, vamos a necesitar las extremidades superiores. Y he querido en esta charla ser muy práctica y ponerle muchas fotos para que ustedes puedan ver lo práctico que puede ser el utilizar determinados productos y cómo pueden ayudar a la población. Y así podemos tener productos, como les indicaba, con cubiertos con mangos de goma, que puede ser muy utilizado para pacientes que tienen problemas de Parkinson o bien pacientes que tienen problemas de espasticidad. O bien tenemos productos con una correa ajustable para utensilios para personas que tengan debilidad en las manos y que no tengan fuerza para poder comer. Pero no solamente esto, pacientes que están... Esto no lo he hecho yo. O bien personas que están encamadas y necesitan, no pueden estar solicitando ayuda continuamente a los cuidadores para poder beber agua, que puedan utilizar estos vasos antivolcables, que no se les caiga el líquido. O bien pacientes que solamente pueden utilizar una mano, de tal manera que puedan utilizar productos que sean tenedor-cuchillo o bien cuchara-tenedor, con lo cual con el mismo producto puedan utilizarlo todo. O bien posavasos para este tipo de pacientes que tienen, por ejemplo, Parkinson, para que no se les vaya, cuando van a llevar una bandeja, que no se les vaya a caer el producto. O estos platos con nivel. Pero no solamente tendríamos estos productos, sino incluso para manipulación de producto, manipulación tanto para preparar la comida como para la bebida, pero debido a la extensión de la charla no voy a poderles explicar más. Entonces, por tanto, estas serían las generalidades para hablar de las ayudas para comer y para beber. Un segundo punto que creo que es muy importante es hablar del cuidado personal. No hay actividad más importante que es la actividad íntima, limpiarse uno mismo. Y una persona a la cual le podemos dar ayudas para que pueda bañarse él mismo sin tener que necesitar a un cuidador que le tenga que ayudar, posibilita que esta persona se pueda sentir muchísimo más seguro y que no tenga que se sienta más independiente, que al fin y al cabo es lo que estamos tratando de buscar.
Habría que, al hablar de ayudas para el cuidado corporal, tendríamos que mirar todos estos puntos, pero por el tiempo que comentábamos no vamos a poderlo desarrollar. Muy importante sería la distribución del espacio en el caso de pacientes con sillas de ruedas, igual que los pavimentos. Sin embargo, nos vamos a centrar ya en cosas más específicas. Los expertos consideran que el uso de estos elevadores, son unos elevadores que se ponen en el váter, van a disminuir el número de caídas, tanto en pacientes que tienen problemas de personas osteoporóticas, en pacientes que son hemiplégicos, en personas que tienen prótesis o que tienen problemas de artrosis en la cadera, o cualquier proceso degenerativo tanto en la cadera como en las rodillas que van a limitar su movilidad y que tienen problemas de dolor. En ocasiones los alzadores son de tallas únicas, en ocasiones de diferentes alturas y en ocasiones es talla única. Y es muy importante que el paciente cuando vaya al baño los pies lleguen al suelo, porque si no llegan al suelo luego no van a poder levantarse y como consecuencia es mucho más fácil que se puedan caer. Bueno, llegamos a la segunda parte, es el uso de bañeras. En estos momentos de crisis, pues no todo el mundo se va a poder permitir el lujo de cambiar de una bañera a una ducha, porque las cosas no están como para hacer obras. Entonces, podemos informarles a los pacientes que existen algún tipo de productos que colocándolo en la bañera, el paciente puede entrar perfectamente a la bañera y se puede duchar. Es muy importante tener en cuenta el peso del paciente, porque este tipo de productos tampoco tienen, no pueden, dependiendo del producto que sea, puede aguantar un peso u otro. Y en el caso de las tablas, este tipo de tablas que podríamos denominar tablas de transferencias, aunque no lo son, es muy importante que el usuario que vaya a utilizar el producto tenga control del tronco, porque como pueden ver ustedes, carecen de respaldo y si no pueden tener problemas. Bueno, si en el caso de bañera tuviéramos una ducha, bueno, pues mucho más cómodo para el paciente. Pero ¿qué puede ocurrir? Que el paciente sea una persona que, como hemos comentado anteriormente, no tengan las extremidades inferiores tengan problemas y no tenga una fuerza suficiente para sustentarse. Entonces, para esto necesitaríamos un tipo de taburetes que son regulables en altura, o bien los podemos anclar en lo que es la ducha. O bien se pueden utilizar este tipo de sillas que son muy prácticos, pues por ejemplo en personas mayores que están viviendo en diferentes casas familiares, no vamos a estar haciendo obras en cada casa, pues que puedan poderlos utilizar. ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, tengo voz potente en cualquier caso. Por último, otra cosa que también es importante, que he querido poner así a modo de ejemplo, muy prácticos son el uso de asideros, pero es muy importante que sean unos asideros homogéneos. Ahora, por desgracia, se venden asideros en cualquier sitio, parece que te lo regalan en los chinos, perdón por los chinos, pero es así, y uno tiene que comprar cosas que sean de calidad, porque da igual que uno compre un producto si al final no sirve para nada, al final lo barato en ocasiones es caro. Y es muy útil también para este mismo tipo de pacientes que tienen problemas de equilibrio o problemas en las extremidades inferiores. Y también he querido poner este tipo de mangos para utilizar para abrir los grifos para las personas que tienen problemas en las manos. Y pueden ver ustedes en pacientes que están en silla de ruedas o están encamados que hay posibilidades que se les pueda lavar la cabeza, de tal manera que no tenga que ser obligatoriamente meterle a la persona en la ducha para tenerlo que lavar, que tenga que ser cómodo para estos pacientes. Bueno, pues hasta ahora entonces hemos visto por una parte las ayudas para comer y para beber, las ayudas para el cuidado personal, y otra ayuda muy importante son las ayudas para vestirse y para desvestirse. Hasta ahora era una de las cosas más complejas que se utilizaban en el día a día, porque realmente existe bastante desconocimiento sobre sobre estos productos, y el principal problema que también hay es que siempre teníamos que contar con la mujer, con el cuidador, con una persona o incluso en ocasiones con el vecino de al lado para ayudar a uno a vestir y desvestir, con lo cual daba una sensación de inseguridad en los pacientes muy importantes. Y hay cosas tan sencillas como puede ser estos tipos de abotonadores que para pacientes que solamente utilizan una mano pueden abrocharse perfectamente los botones, o bien tapones para los cordones utilizados para aquellas personas que no tienen mucha movilidad en las manos o que tienen muchas artrosis,
Calzadores de medias, yo creo que finalmente voy a ser yo hoy. Calzadores de medias que ustedes desde las oficinas de farmacia, para todas aquellas personas que utilizan medias de compresión, sería muy práctico poderles decir a esas personas que tienen problemas para ponerse las medias que existen este tipo de productos, o bien pinzas de largo alcance para que los pacientes se puedan poner la camisa o la chaqueta de una manera muy cómoda. Por último, por penúltimo, me gustaría hablar también de las ayudas a la adecuación de la vivienda, que ya en parte ha hablado un poquitín el doctor Santos. Si nosotros utilizamos unos productos que de forma fácil se puedan poner en casa, vamos a poder evitar infinidad de problemas. Así, pacientes que están encamados o que pasan mucho tiempo en cama, si utilizan camas articuladas de 5 planos o de 3 planos, vamos a conseguir reducir la aparición de úlceras. O bien, en ocasiones también se pueden utilizar estas camas articuladas también con carro elevador para que sea más práctico para el cuidador, para que pueda subir o bajar la cama. También tenemos barandillas que pueden ser abatibles o no para pacientes que se mueven con mucha facilidad o que no se les puede controlar de alguna manera, para evitar que se puedan caer de las camas. Y estos protectores de barandillas son muy importantes para que al final el paciente, nosotros les hemos puesto una protección para solucionar un problema y les podemos generar otro segundo problema porque les vamos a hacer daño en las piernas y en los brazos. Algo muy importante que creo que cada vez tendríamos que conocer más desde la oficina de farmacia son las superficies especiales de apoyo. Son superficies diseñadas especialmente para el manejo de las presiones. En muchas ocasiones los fabricantes nos van a informar para qué tipo de pacientes se van a utilizar estos productos. Y es muy importante, lo principal, lo que comentaba el doctor Santos antes, identificar qué paciente es y en qué situación está. Y existe como una clasificación en la que se habla de paciente de riesgo bajo, de riesgo medio y de riesgo alto, y en función de la patología que tenga él o en función de cómo sea el paciente, se le puede recomendar una superficie estática en el caso de pacientes con riesgo bajo, que se utilizan colchonetas estáticas de aire, fibras especiales, espumas especiales o viscoelásticos. Pacientes con riesgo medio, que se utilizarán superficies dinámicas con colchones alternantes de aire de celdas, superficies estáticas de altas prestaciones, colchones de espuma especiales o colchones viscoelásticos. Y por último, los pacientes de un riesgo muy alto, que ya sí que sería aconsejable que utilizaran colchones de aire alternantes de grandes celdas. Y aquí tendríamos varios ejemplos. Fundamental, por favor, díganle ustedes a los pacientes, por ahorrarse el dinero, no utilice un flotador, porque al final se le produce un edema al paciente y se le genera un problema muy importante. Existen, como ven ustedes, muchos productos, pero por ejemplo, en el caso de los productos de borreguito, conocido vulgarmente, en ocasiones hay que tener en cuenta, si el paciente pesa mucho, este tipo de productos no serían aconsejables. Y aquí ven toda la diversidad, desde cojines con geles de silicona, estos colchones de espuma específicos que en función de la patología que tenga el paciente se les puede poner un producto especial para los talones, o bien cojines de aire o bien los cojines antiescaras con bomba. Y ya por último, creo que es muy importante el hablar también de las ayudas para la movilidad dentro del hogar. Desplazarse dentro del hogar puede suponer un obstáculo para una persona que padece alguna limitación de movilidad, especialmente a los pacientes que tienen problemas en las extremidades inferiores, tanto piernas como rodillas como pies. Existen muchísimos elementos en el mercado que muchos de ellos los pueden conocer, pero utilizándolos conseguimos que el paciente se encuentre perfectamente capacitado para que sea independiente. Aquí les he puesto los bastones ingleses que conocen todos ustedes, quizá las muletas axilares los conocerán menos, pero porque principalmente se suelen utilizar en los países anglosajones y además en España no se utilizan porque suele producir problemas ganglionares. Los bastones cuadrípodes, que son quizá menos conocidos, pero son muy prácticos porque debido a estos 4 apoyos aportan una gran seguridad. No les he puesto unas fotos de los andadores,
que debería de haberles puesto, pero es muy interesante los andadores, que en ocasiones la gente, para ahorrar, no utiliza, por ejemplo, el cestillo que tienen los andadores. Estos son productos muy prácticos. ¿Por qué? Porque si llevamos un andador con un cestillo, conseguimos que el paciente dé menos paseos, con lo cual conseguimos que el paciente tenga menos posibilidades de caerse. Entonces esto sería una gran ayuda. Y quizá ustedes desconozcan más, y por eso se lo he traído para que lo conozcan, son las barras laterales de Subtone, que son unas barras que, igual que hemos dicho antes, en los elevadores de los cuartos de baño tenemos el problema que no vamos a cambiar todos los muebles de las casas, pero en muchas ocasiones los sillones que tenemos en casa son muy bajos y luego el paciente tiene muchísimo problema para incorporarse a la hora de levantarse. Y este tipo de productos son unas barras que están inclinadas, que son rugosas en la zona donde tiene que apoyarse el paciente, y facilitará que el paciente se pueda levantar. O si no, estas barras para levantarse del sillón, que son regulables en altura y se meten debajo del sillón, con lo cual uno lo coloca en el sillón que tenga en casa y se pueda levantar y sentarse y levantarse con muchísima facilidad. Para resumir, y creo que el concepto que les tiene que quedar claro a todos ustedes es que las personas con las herramientas adecuadas pueden llegar a dejar de ser pacientes dependientes. Muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen, por toda esta amplia información de todos los productos que tenemos a nuestro alcance para ayudas a la dependencia. Y para cerrar ya esta mesa, vamos a presentar al último ponente, que es don Primitivo Ramos, que es presidente de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, coordinador médico asistencial del Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Madrid, persona que ha expuesto en cantidad de foros todas las ideas de todo lo que es la dependencia, con todo lo que la dependencia supone, que algo he empezado yo diciendo, con el tema de residencias, con el tema de múltiples tratamientos farmacológicos, etcétera, y cómo hacer el seguimiento. Sin más, le dejo a Primitivo para que nos hable de este tema y así podamos tener un poquitín de tiempo para el debate posterior. Bien, buenos días. En primer lugar, querría agradecer a todos ustedes la asistencia en esta sala y, como no, agradecer a la organización de Infofarma 2012 la invitación que ha delegado hacia, en este caso, mi persona, que represento al Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, y al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que también tuvo la deferencia de invitarnos. Cómo no, al equipo que en definitiva ha elaborado todo el material que yo voy a presentar y que en definitiva yo lo único que hago es ser portavoz de él y del cual veo, porque tengo a dos compañeros y amigos concretamente en la sala. Pues bien, sin más, el tema que a nosotros se nos ha asignado es el tema de envejecimiento, dependencia, comorbilidad, polimedicación y atención farmacéutica. Esto, en definitiva, todos ustedes pueden entender que constituyen lo que podríamos decir los pilares o las columnas de un gran entramado, que es el que debe sostener o soportar lo que podemos denominar la atención geriátrica, la atención de media, larga estancia de personas mayores, personas dependientes y personas con discapacidad intelectual, que es a lo que nosotros nos dedicamos en el servicio que yo represento. Y hablamos de envejecimiento. Todos sabemos que la sociedad está envejeciendo, pero esto es una realidad insoslayable, en la cual en el año 2005 tenemos un índice de envejecimiento de un 17 prácticamente % de la población, pero fíjense ustedes que en el año 2050 vamos a tener un 33,2% de personas envejecidas. No solo esto, sino que me gustaría llamarles la atención que estas personas, cada vez vamos a tener personas muy mayores, personas de 80 y más años. Así, en el año 1970 representaban tan solo una cuarta parte de todas las personas mayores de 65 años, mientras que en la actualidad ya representan más de la tercera parte. Y en todo este escenario, ¿qué tenemos? Pues tenemos el envejecimiento como una seña de identidad inequívoca de nuestro tiempo, y aquí caben dos posturas. Una,
me parece la más frívola, en la que podemos coger una actitud de pánico, una actitud de miedo y responsabilizar a las pobres personas mayores como los responsables de todos los males de esta sociedad. Son los responsables de la crisis, son los responsables de las dificultades de sostenibilidad del sistema sanitario y económico, o bien adoptar otra postura, que es la que yo vengo aquí a defender, como cabía esperar con la especialidad a la que represento y en la organización en la que trabajo, que es que el envejecimiento no es ni más ni menos que un éxito de salud individual y colectiva de la sociedad en la que estamos. Así lo digo yo, pero no lo digo yo porque yo no soy nadie. Lo dice la Organización Mundial de la Salud en su Asamblea Mundial del Envejecimiento, donde dice que celebramos el aumento de la esperanza de vida en muchas regiones del mundo como uno de los mayores éxitos y logros de la humanidad. Por tanto, no debemos martirizarnos porque las poblaciones envejezcan. Es un fruto de las mejoras en el desarrollo social, económico y sanitario de los pueblos. Todo ello es fruto, además, de tres fenómenos irrenunciables, tres fenómenos demográficos, como es el descenso de la tasa de natalidad, representado por el número de personas o de hijos que cada mujer al terminar su edad fértil deja en el mundo, 1,4, que no origina un turnover adecuado de la población, y como no de otros aspectos positivos, como es una reducción de la tasa de mortalidad de un 8,35 por 1000, y, cómo no, un aumento de la expectativa de vida al nacer de 81,6 años. A ver, ¿qué humano renuncia a esto? ¿Qué mujer renuncia a vivir 84,3 años, que es la expectativa de vida al nacer que tiene, o qué hombre los 79 que tiene? Creo que el envejecimiento es un éxito, repito, tanto individual como colectivo de los sistemas de salud de las poblaciones en las que vivimos. Así pues, y hecha esta loa al envejecimiento, hablamos ahora de que el envejecimiento ¿a qué conlleva? Pues conlleva que tenemos personas muy añosas, con un estado de salud precario, con muchas enfermedades degenerativas y sobre todo con algo que nosotros llamamos, que va más allá que la enfermedad, lo que denominamos los grandes síndromes geriátricos, los grandes gigantes de la geriatría, la incontinencia, las caídas. Todo esto que la medicina clásica y cartesiana pues prácticamente no le hacía caso. Y todo ello, además, asociado entre sí, lo que denominamos en la geriatría la comorbilidad asociada. Todo con tendencia a la cronicidad y, cómo no, a ir mermando un bien preciado como es su autonomía e introduciéndole unos ciertos grados de discapacidad que en definitiva le hacen dependiente de otras personas. Y todo ello aderezado con altas dosis de medicamento, porque si tenemos muchas patologías y muchos síndromes, estas personas deben ser tratadas y por tanto se trata de personas polimedicadas o plurimedicadas. Así pues, esto es lo que nosotros tenemos y nos encontramos. Y miren ustedes, por refrescar memoria, personas mayores de 65 años, estos grandes síndromes geriátricos, las prevalencias que tienen hasta un 60%, un 41%, un 61%, 70% de deterioro cognitivo o demencia, caídas hasta un 34%, la malnutrición hasta un 50% dependiendo el ámbito que se considere, la depresión hasta un 30,90%. Es decir, es un colectivo con altas tasas de prevalencia de enfermedades y de síndromes, como estamos diciendo. Y además, dependiendo del ámbito que consideremos, estas todavía pueden dispararse más. Fíjense las diferencias que hay cuando consideramos a personas mayores institucionalizadas en residencias o centros de larga estancia frente a personas que viven en el ámbito comunitario o domiciliario. Por poner un ejemplo, la hipertensión se dispara de un 20 hasta un 45%, la diabetes de un 6 a un 17%, la EPOC de un 5 a un 19, un 20%. Lógicamente son personas con mucha más prevalencia de enfermedades. Enfermedades que en orden decreciente de prevalencia serían las que aquí vienen representadas y por tanto el consumo de medicamentos va a ser parejo a esto, a la esfera cardiovascular un 55%, problemas de visión, problemas osteoarticulares, neurológicos y así sucesivamente, y no les quiero robar más tiempo. Si nosotros analizamos en el servicio en el que trabajamos nuestra población y las características de lo que atendemos, fíjense, atendemos una población muy envejecida, el 76% de la población es mayor de 80 años. Y además el 45% de esa población tiene una dependencia severa. Y dependencia que no va a ir decreciendo, sino que en los próximos años vemos que va a ir aumentando y que los que eran autónomos sí que van a ir decreciendo hasta desaparecer. Solo vamos a atender personas dependientes. Personas dependientes con alta comorbilidad. El 55% de ellos tienen trastornos del estado de ánimo.
un 45% prácticamente de trastornos de la memoria, que si los subdividimos tenemos deterioro muy grave, prácticamente un 7,1%, deterioro severo un 10%, un 2 y pico por ciento. Miren ustedes, estos tres grupos en sí, que vienen a representar casi un 20%, reúnen criterios de enfermedad neurodegenerativa terminal. Es decir, estamos atendiendo a pacientes terminales con un FAS de Reisberg superior al 7C, subsidiarios de practicar en ellos prácticamente cuidados paliativos. Además, un 21,31% tienen trastornos de conducta, trastornos del comportamiento, graves trastornos disruptivos, personas que antes estaban ingresadas en psiquiátricos, el 42% problemas de incontinencia, un 10% problemas de úlceras por presión, como acaba de comentar el compañero. Es decir, tenemos una población con una altísima comorbilidad. Población que, si utilizamos un sistema internacional de clasificación de pacientes como es un RUC3, fíjense, excepto un 48%, es decir, prácticamente un 52%, estamos hablando de usuarios de altísima complejidad clínica, cuidados especiales, lo que eran centros, hospitales de larga estancia, que, habiendo desaparecido de la red o habiendo hecho las autoridades sanitarias caso omiso, hoy en día se están atendiendo en este tipo de centros. ¿Vale? En todo este contexto, vemos pues que lo que atendemos son personas mayores frágiles o pacientes geriátricos altamente vulnerables con alta pluripatología o comorbilidad en fase avanzada de enfermedad, dependientes y polimedicados. Y además con un modelo de atención que ha abandonado ya esa dicotomía que existía de cuidados agudos o en fases de expectativa de curación y cuidados paliativos al final de la vida cuando reunían criterios de terminalidad, sino que este modelo, apostando por autores como Murray, es un modelo integrado y progresivo en el cual en las fases intermedias, como les digo, nosotros nos dedicamos a atender a pacientes que hoy reúnen criterios de terminalidad y se comienzan a aplicar no al final de sus vidas, sino en fases intermedias de sus vidas combinados con el otro tipo de tratamiento. ¿Y todo esto qué nos hace? Pues nos hace que tenemos unos colectivos altamente dependientes. Como cabía esperar, esta serie de enfermedades van a ir limitando sus actividades instrumentales y básicas de la vida diaria y el 38% de los mayores de 65 años son dependientes. Y si consideramos personas mayores de 75 se dispara al 42,5%. Esto es así a medida que va aumentando la edad, va aumentando el grupo de personas con dependencia, especialmente en las mujeres. En definitiva, la dependencia o la discapacidad tiene dos características intrínsecas, que son su relación directa con la edad. El 58,70% de todos los discapacitados de España son mayores de 65 años y la feminización de la discapacidad o de la dependencia. En definitiva, les estoy contando un panorama nada halagüeño de muchas enfermedades que van originando deficiencias, limitaciones funcionales, emocionales y cognitivas y que en función de la capacidad de respuesta que la persona discapacitada tiene en el entorno en el que vive y los factores ambientales con los que convive, presentará mayores o menores grados de dependencia. En definitiva, todo este escenario creo que nos podemos imaginar lo que nos espera, que tenemos una población polimedicada. Población polimedicada, como se ve aquí, a partir de cómo va aumentando la edad, cómo se va disparando el consumo de medicamentos. El 95,3% de las mujeres mayores de 75 años consume medicamentos y el 90% de los hombres también. Y además, esto se ve aquí, cómo es exponencial a medida que avanza la edad. Y aquí ya sí que me gustaría que hiciésemos un análisis. Por favor, moderador, ¿cómo vamos? 10, bien. Vamos a ver, un análisis de la polimedicación. Vamos a centrarnos. Tenemos personas mayores de 65 años, que hemos dicho que es un 17% de la población. Y fíjense ustedes, un 17% de la población consume el 30 o 40% de todos los medicamentos del Sistema Nacional de Salud, según los diferentes estudios que les traigo aquí. Pero no solo eso, sino que genera el 70% de todo el gasto en medicamentos del Sistema Nacional de Salud, como pueden ver en esta gráfica. Según el estudio de Palop, prácticamente cada persona en el ámbito comunitario toma, mayor de 65 años, de 2 a 3 medicamentos por día. Y si contamos la automedicación, esto se dispara a 5. Y si consideramos todos los ámbitos, y especialmente el ámbito institucional, según el estudio de Blasco Patiño, se nos va de 4,5 a 8 medicamentos por persona. Fíjense, cuantitativamente esto no dice nada, pero cualitativamente, si nos paramos a analizar todos estos fenómenos y empezamos a ver el grado de cumplimiento, de adherencia, nos saltan las alarmas.
el 35 o 50% no realiza correctamente el tratamiento. Un 40% no tiene una adherencia completa a su tratamiento. Adherencia o falta de adherencia que aumenta con la edad. El 70% no tiene adherencia frente a terapias especializadas como por ejemplo oxigenoterapia crónica domiciliaria. Y el 90% de los mayores de 65 años refiere que para que no me envenenen yo tomo dosis menores o menor número de dosis de las que me han prescrito. Son cifras para la alarma y a todas ellas pueden tener muchas justificaciones: el aumento de números de médicos prescriptores, la falta de coordinación, la complejidad posológica, el que tienen un estado psicoafectivo anómalo, todo. Pero sí que hay una constante en todos ellos. Según el estudio de Leal Hernández, la polimedicación, el número de medicamentos, va en paralelo al grado de incumplimiento o a la falta de adherencia, hasta el punto que los que toman 9 medicamentos, su grado de cumplimentación baja solo hasta un 10%. Y todo esto tiene repercusiones. Repercusiones, bueno, podemos decir, bueno, pues un fallo terapéutico, falta de control de la enfermedad. No, tiene otro tipo de repercusiones negativas. Se estima que esa falta de adherencia pueda ser responsable hasta de un tercio de las hospitalizaciones y de un aumento de la morbilidad, como ahora vamos a ver. Dejamos la adherencia y nos vamos a meter en otro aspecto cualitativo, la prescripción inadecuada. Fíjense, el 61% de las personas mayores de 65 años que viven en domicilio toma algún medicamento inadecuado. Pero eso se dispara al 97% cuando consideramos las residencias. Globalmente, según otros estudios, no menos del 52% toma medicación inadecuada. Y en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Beatriz Montero hace un estudio y ve que el 26%, siguiendo los criterios BIRS, que están un tanto en desuso, toma medicación inadecuada. Y si utilizamos los nuevos criterios Stop-Start más adaptados al ámbito europeo, el 54% no debería tomar algún medicamento de los que toma. Y un 48% debería estar tomando alguno de los que no toma. Por tanto, el grado de incumplimiento es muy alto. Seguimos con la inadecuación. Las interacciones. El 42% de los mayores de 65 años toma algún medicamento que interacciona con otros que toma, especialmente los diuréticos. Y de estos, hasta un 5% aproximadamente son responsables de los ingresos hospitalarios. Un 8 y pico de los medicamentos que toman, según el estudio de McDonnell, no estaban indicados. Y además los suspende y al cabo de un año vuelve a revisar y el 90% de los que había suspendido no había tenido necesidad de reintroducirlos. Y, como no, en los de utilidad terapéutica baja, el 97% de los residentes ingresados, institucionalizados, toma alguno de utilidad terapéutica baja, que supone hasta un 15,51% del gasto. Son cifras un poco que asustan, ¿no? Otro aspecto cualitativo, las reacciones adversas medicamentosas, tremendamente vinculada al número de medicamentos, de forma que los que toman 10, prácticamente el 99% tendrá alguna reacción adversa medicamentosa, independientemente de la farmacocinética y farmacodinámica especial que confluyen en el anciano. Lógicamente son intrínsecos a ser mayor. Y estos son los medicamentos, como cabría esperar, que producen más reacciones adversas medicamentosas: de la esfera cardiovascular, antihipertensivos, antiinflamatorios no esteroideos, y los psicofármacos que, si le achacamos las caídas, síncopes y otros posibles episodios de incontinencia a los que no se le detecta el origen, se podrían disparar. Fíjense, los AINES son responsables de un 11% de insuficiencias renales. Las hemorragias digestivas, los responsables son los AINES y el ácido acetil salicílico. Los ingresos hospitalarios en una planta de medicina interna, el 7,2%, son producidos por reacciones adversas medicamentosas. Cifras un tanto para la reflexión. Y sobre todo, y por reflexionar mucho, esta diapositiva es ilegible, pero yo les voy a decir, en cualquiera de los ámbitos que cojamos, en personas mayores de 65 años, sea primaria, sea atención especializada hospitalaria, o cualquier diferentes estudios, o incluso en residencias, sí que podemos afirmar que más del 50% de todas las reacciones adversas medicamentosas serían prevenibles con una revisión de toda esta serie de fármacos. Y por último, entro en los errores de medicación. Fíjense, suponen el 20% de todos los errores médicos. Algunos de ellos por problemas de administración o por transcripción. Fundamentalmente, transcripción del médico al farmacéutico o del médico a la enfermera. Y concretamente los mayores errores serían omisiones de dosis, intervalos posológicos incorrectos o duraciones incorrectas. Fíjense, la que hemos... 5, perfecto, creo que voy bien. La que hemos montado. Con todo esto, estamos hablando de personas mayores, muy envejecidas, con muchas enfermedades, muy dependientes, polimedicadas y con todo el panorama que acabo de dibujar. Medicamentos inadecuados, interacciones, reacciones adversas, errores en el proceso de administración. Algo hay que hacer aquí,
Y aquí viene la última columna de mi exposición, la atención farmacéutica. La atención farmacéutica, no porque esté en este foro, creemos que es absolutamente necesaria. Y fíjense, yo les voy a traer en los centros de larga estancia, residencias asistidas, residencias de válido, el proceso de atención farmacéutica, cómo se estructura. Fíjense qué forma más pobre tenemos. Tenemos una oficina de farmacia, proveedora, un médico que prescribe, que hace una receta, hay una petición telefónica por fax o por email, procedimientos un tanto dudosos, se hace una provisión del producto y se hace un intercambio con las recetas o de albaranes, luego se procede al almacenamiento en cajetines o gavetas de esos productos, ahí hay que conservarlos, controlar caducidades, control de fotosensibles, control de termosensibles. Luego hay una serie de libros de órdenes médicas o órdenes de tratamiento. Luego hay que preparar sistemas personalizados de dosificación. Luego hay que almacenar y conservar esos sistemas personalizados de dosificación para un día, para dos, incluso en algunos casos por una semana, ¿vale? Y por último, un proceso muy complejo, el de la administración. Muy bien. Todo esto, fíjense aquí, desde que el medicamento sale de la oficina de farmacia, llega al centro, sus cajetines, los sistemas personalizados de dosificación de diferentes tipos y la administración. La cantidad de errores que puede haber en esto, teniendo en cuenta el factor humano que interviene en todos ellos y la complejidad que tienen, se puede disparar, al margen de los que yo he estado diciendo, si tenemos estos servicios y además, les voy a decir una cosa, los tenemos sin profesionalizar. Cuéntenme en qué centro hay un farmacéutico. Cuéntenme en qué centro, o sea, a tiempo completo, a tiempo parcial, prestando una asistencia, es decir, la necesidad de la profesionalización de los servicios farmacéuticos en estos centros es absolutamente necesaria. Nosotros, el organismo en el que trabajamos, el Servicio Regional de Bienestar Social, en el año 2009, viendo esto y viendo que era uno de los temas más sensibles de nuestra organización, en el que le calculábamos no menos de un tercio de la problemática que teníamos, decidimos intervenir en este campo. Decidimos intervenir y para intervenir lo primero que hay que tener es normativa. Lo primero que hicimos fue crear un cuerpo normativo, un cuerpo técnico, a través de 3 protocolos o 3 guías de práctica clínica en lo que es los procedimientos de atención farmacéutica. Elaboramos el de uso racional del medicamento y prevención de la iatrogenia, provisión, almacenamiento y conservación, y el de preparación, colocación y administración. Esto no valía de nada si no teníamos luego alguien que implementase esto y que actuase como correa de transmisión de los centros, porque nosotros somos médicos, no somos farmacéuticos. Tenemos graves carencias en este sentido, no somos profesionales. Entonces nos tuvimos que buscar una serie de apoyos externos, una asistencia complementaria farmacéutica externa y que además actuasen como auditoras. Tuvimos la suerte de encontrar a 2 grandes equipos profesionales, puedo decirlo, Prisma y Cursor, los cuales se convirtieron en aliados nuestros y comenzamos a establecer una serie de auditorías e inspecciones trimestrales en nuestros centros, en todo lo que es el proceso de atención farmacéutica. Aquí tienen ustedes los 3 protocolos normativos como instrucciones operativas de trabajo que salen y a partir de ahí con estas auditoras lo que hacemos es montar un checklist a través del cual vamos a auditar trimestralmente todos y cada uno de nuestros centros los procedimientos de atención farmacéutica y vamos a ir desglosando en 125 ítems aquellos puntos o aquellas áreas más candentes, los puntos más críticos de esta serie de protocolos. Control de termosensibles, la comunicación entre profesionales, las interacciones medicamentosas, la prescripción de fármacos inadecuados, qué personas se autoadministran la medicación, quiénes se automedican, quiénes toman medicamentos inadecuados, cómo se hace la prescripción, cómo se hace la solicitud, cómo se hace el pedido. Vamos chequeando prácticamente todo. Cómo se almacenan, cómo se conservan, cómo se lleva el control de caducidades, fotosensibles, termosensibles. Todo lo vamos chequeando y al final, como cabía esperar, al final de auditoría tenemos una puntuación en este checklist que lo que hace que cada centro se autoevalúe y además por áreas vea cómo está puntuado en cada una de ellas. Luego lo que hicimos fue añadidamente introducir esto, certificarlo a través de normativa ISO, un proceso de calidad y para ello pues esto está sujeto a lo que es un plan de acción en función de los hallazgos, se manda al centro y ellos tienen la obligatoriedad de establecer una serie de acciones correctoras con un responsable y una fecha de corrección, pues de si han encontrado un fármaco caducado, un fármaco termosensible en un lugar inadecuado, etcétera. Y vean ustedes los resultados tan espectaculares. Comenzamos, siento que son muchos centros lo que traigo, pero voy a poner la siguiente, que creo que va reducida a la mitad de centros de menos de 200 plazas. ¿Cómo empezamos en todos ellos? Con unos grados de cumplimentación
no superiores a un 70-75%, y como en la cuarta auditoría, cuarto trimestre, estamos en torno al 90 y tantos por ciento, trátese de centros de menores de 200, centros mayores de 200, hasta 600 plazas. Y esto donde se ve bien es aquí. Miren ustedes cómo ha ido lo verde, que fue el primer trimestre, cómo ha ido abriéndose a lo azul, que es el último trimestre, en el cual afortunadamente, salvo un centro aquí que hace crack, estamos prácticamente en el 97-98%. Y en centros de discapacitados intelectuales lo mismo, completamente concéntrico. Aquí esto es un centro que se cerró en el último trimestre, en la última auditoría, y por eso no sale. En definitiva, y acabo con esto, creo que estos servicios no pueden quedar al azar. Estos servicios tienen que ser profesionalizados. ¿Por qué? Porque estamos con una población muy envejecida, muy sensible, muy vulnerable, con múltiples problemas de salud asociados, muy dependiente, como hemos dicho, polimedicada, en los que los grados de incumplimiento, falta de adherencia, errores, interacción y reacciones adversas medicamentosas exigen un control. No podemos estar mirando para otro lado y pensando que el farmacéutico deja la bolsa encima de la residencia y se va y tal. El farmacéutico tiene que implicarse como agente de salud, y aquí sí que quiero felicitar al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y a la Consejería de Sanidad, a través del concierto que firmaron, del farmacéutico como agente de salud, y necesita implementar estos valores añadidos profesionales a este tipo de centro, como nosotros hemos tenido que hacer. Por eso, y por terminar, creo absolutamente necesario la profesionalización de los servicios de atención geriátrica, de los procedimientos farmacéuticos. Gracias a todos ustedes y buenas tardes.